Podemos decir, hermanos, que en el Evangelio de hoy hay un problema de exceso de pescado. Permíteme, me explico. Exceso de pescado. Los apóstoles, Pedro y Juan y algunos otros, están pescando en el mar de Galilea. Y al principio no agarran nada. Después, una voz de un personaje misterioso desde la orilla les da una indicación: echen la red a la derecha y encontrarán. Y efectivamente eso es lo que hacen, y ahí se da el primer exceso de pescado, porque es que en este evangelio hay dos excesos, ya voy para allá. Entonces hay un exceso de pescado en la medida en que recogen 153 peces grandes. Es una cantidad desmesurada, visto desde cualquier estándar, tanto que ya parecía que se podía hundir la barca. Y ese exceso de pescado llega hasta la orilla por las manos de San Pedro, porque Cristo, que es el que está en la orilla, aunque nadie le pregunta su nombre, Cristo les dice: traigan de los pescados que acaban de agarrar. Y efectivamente Pedro arrastra la red con 153 peces grandes, arrastra la red hasta la playa, hasta la orilla. Entonces ahí tenemos un exceso que está mostrando el poder de la palabra del resucitado, el poder de la mirada del resucitado, el poder del amor del resucitado, que aunque se encuentra en la orilla, no se desentiende de la barca que padece en las aguas. Y desde tiempos antiguos, los grandes predicadores, los grandes padres de la iglesia, han visto en esa especie de relación, ese paralelo entre la playa y las aguas, la gloria y el tiempo presente. Han visto ese paralelo. Cristo habla desde la playa, pero no se desentiende de la barca que está en medio de las aguas y que está fracasando porque no está logrando su cometido, no está logrando la pesca. Entonces, esa abundancia, esos 153 peces, están mostrando la abundancia del amor de Cristo, la abundancia del amor del resucitado, pero no solamente abundancia en términos de un gran sentimiento, de un gran amor, sino abundancia también en cuanto a la eficacia. Recordemos que cuando Cristo llamó por primera vez a Pedro, le dijo: yo te haré pescador de hombres. Es decir, que el ser pescador es parte de la misión del apóstol, y una pesca de 153 peces enormes, pues está mostrando la increíble eficacia apostólica que alcanza la iglesia cuando acoge la voz del resucitado. Y repito, aunque el resucitado parezca que está lejos, parece que está en la playa, parece que se desentiende de lo que nosotros estamos viviendo, la realidad es que ese resucitado está cerca de nosotros, y con la fuerza de su palabra, con la fuerza de su amor, con la fuerza de su poder, es el que le da la auténtica eficacia a la obra apostólica de la iglesia. Ahí podría terminar esta pequeña homilía, pero dijimos que había dos excesos. Un exceso, claramente, es esa cantidad de peces, que incluso el Evangelio nos da el número, ese número que yo he repetido varias veces, 153 peces grandes. Pero es que hay otro exceso, un exceso más discreto, pero si se quiere, misterioso. Tal vez debo utilizar el adjetivo un exceso místico. Cuando llegan los apóstoles trayendo, con el liderazgo de Pedro, trayendo todos esos peces, se encuentran con que Cristo ya les había preparado un desayuno. Y el desayuno de Cristo incluía también pescado.
Es decir, que Cristo les permite a ellos, les da a ellos la fuerza, la eficacia, la gracia para agarrar esa cantidad de peces. Pero al mismo tiempo, Cristo también tiene otros peces asados sobre brasas. ¿De dónde sacó los peces? Ese es el segundo exceso. Hay un exceso de peces en la obra que realiza la iglesia, pero hay otro exceso de peces en la medida en que es inexplicable, por lo menos el relato no lo explica, de dónde salen los peces con los que Cristo prepara ese desayuno para los suyos. Y aquí es donde vienen interpretaciones muy bellas, como digo, interpretaciones místicas. Porque claramente los peces están indicando el fruto de la acción de Dios. Eso está fuera de duda. Eso es lo que están indicando los peces, el fruto de la acción de Dios. Pero hay peces que parecen el fruto del esfuerzo. Y hay otros peces que son como puro regalo. Y ahí es donde está la enseñanza mística que debemos tener aquí presente. La obra de la iglesia al mismo tiempo es esfuerzo, porque tuvieron que esforzarse aquellos apóstoles y lanzar la red, y luego Pedro tuvo que arrastrar esa red. La obra de la iglesia es esfuerzo, pero cuando llegan a la playa hay un desayuno ya preparado, un desayuno de regalo. La obra de la iglesia es esfuerzo y es regalo. Dios, al mismo tiempo, nos invita a esforzarnos y nos regala con su amor, nos regala con su bondad, nos regala con su generosidad. Esfuerzo y regalo, ese parece ser el gran mensaje de hoy. Esfuerzo y regalo, así nos ama Dios, así nos trata Dios cuando nosotros trabajamos para Él. Por una parte, bien, esfuérzate, pero por otra parte, descubre que todo ha sido, todo es y todo será en el fondo don y gracia, todo es regalo.